este programa de Alerta Verde vamos a hablar de la problemática del plástico y de cómo estamos contaminando todo el planeta. Martín, los ecosistemas están amenazados con la presencia de plásticos. Sí, lamentablemente hoy tenemos que hablar del plástico, ¿no? Que muchas veces cuando hablamos de naturaleza es raro estar hablando de plástico, pero no hay duda que el plástico es algo que ha invadido a la naturaleza, ha invadido a los ecosistemas, a las ciudades, y que nos ha invadido a todos nosotros, incluso en nuestras casas. Digo, si vemos una cocina de cualquiera de nosotros o en cualquier otro lugar, lo que vemos es un montón de materiales plásticos que vamos encontrando y que todo el tiempo estamos utilizando y muchas veces no pensamos qué pasa con ese plástico. Y ese plástico, como decías, ha invadido todo. Lamentablemente hay una expresión que estamos utilizando últimamente que es esta de mundo plástico, porque estamos rodeados y se nos ha metido a todos nosotros dentro de nuestras casas, dentro de nuestros alimentos, dentro de nuestros ecosistemas. Y esto es un problema realmente serio y que necesitamos empezar a buscar entre todos una solución. Porque sin una solución esto va a seguir avanzando y avanzando y avanzando. El ritmo de consumo de plásticos que estamos teniendo como materiales y demás viene creciendo de forma exponencial. Se estima que más o menos en 1950, hemos comenzado con el uso de plásticos para la vida cotidiana y demás, pero se estima que entre 1950 y el 2000 se produjo una cantidad de plásticos que es la misma que ya se produjo entre el 2000 y el 2019 donde estamos. Digo, venimos creciendo y usando cada vez más plásticos, y evidentemente es algo que tenemos que empezar a trabajar y que tenemos que empezar a ver qué hacemos con ellos. Yo tengo 41 años y lo que estaba pensando el otro día es, ok, muchos de los plásticos tardan en degradarse cerca de 150 años aproximadamente, o mucho más en algunos casos. Entonces todos aquellos plásticos que yo toqué alguna vez en mi vida siguen estando en el planeta, en algún lado, en diferentes situaciones, en diferentes estados y demás. ¿Cuándo se comenzó a evidenciar este problema? El problema viene hace tiempo, el problema ya lo venimos estudiando nosotros en Vida Silvestre hace ya más de 10 años. Pero es claro esto que te decía, como viene creciendo el uso de plástico, esto se viene evidenciando cada vez más. Y cada vez más también lo que ha permitido es hacer diferentes estudios técnicos sobre esta problemática y de cómo impacta. Tenemos datos muy duros en este momento. En este momento sabemos que hay 8 millones de toneladas de plástico por año que terminan en los océanos. Y esto obviamente impacta en sus servicios ecosistémicos que el océano puede brindarnos, aire puro, regulación climática, etcétera, etcétera, etcétera. Y también en la alimentación que depende de esos océanos y de todo ese sistema económico, que usa al océano como recurso primario. Esto que te decía, hay 8 millones de toneladas de plástico por año que terminan en los océanos. Esto quiere decir que por minuto hay un camión de basura con su carga llena de plásticos que se vuelca al mar, de manera indiscriminada. Pensemos algo, en lo que va a durar Alerta Verde, en 30 minutos van a ser 30 camiones de basura llenos que se vuelcan a los océanos. A nivel global estoy hablando. Y obviamente Argentina no escapa de esta situación. Hay estudios que plantean que Argentina es uno de los 30 países que más plástico vuelca hacia los océanos. Entonces nosotros como Argentina, pero en realidad nosotros como sociedad global, necesitamos empezar a ver qué pasa con ellos. ¿Y qué pasa con ellos? Hay distintas formas de trabajarlo. Pero claramente uno de los puntos centrales tiene que ver con reciclarlos. Se estima que menos del 10% del plástico que alguna vez se produjo fue reciclado. Entonces hay más de un 91% que está en distintos lugares y que está en distintas secciones. Y esto es algo a trabajar. Y esta es una responsabilidad de todos como sociedad. Nosotros como individuos tenemos nuestra responsabilidad, que tiene que ver con cómo estamos consumiendo productos de plástico. Más del 50% de los plásticos que se producen están armados para hacer lo que se llama plásticos de un solo uso. Es decir, plásticos que usamos una sola vez y después descartamos. Hablamos de botellas, de tapitas de las botellas, del círculo que cierra las tapitas de las botellas, de cubiertos descartables, de bandejas descartables, de vasos de café, de sorbetes, de bolsas camisetas. Todos productos que están a la orden del día y que todos tenemos a nuestro alcance, y esto es claro.
Pero tampoco es que los individuos somos quienes tenemos la responsabilidad única sobre esta temática. Los individuos debemos hacer nuestra parte, que tiene que ver sobre todo con... Siempre se habla del círculo virtuoso de las 3 R's, ¿no? De la de reducir, reutilizar y reciclar. Pero frente a estos volúmenes, lo central en este momento es el primero, es reducir. Tenemos que empezar a usar menos plásticos, tenemos que ir por lógicas que limiten y cancelen el uso de plásticos de un solo uso en aquellos casos que es posible. Obviamente hay plásticos que son necesarios, los que tienen que ver con implementos médicos que requieren ser esterilizados y demás. Digo, no es que es el plástico el demonio. El tema es cómo lo estamos usando. Y te decía, las personas tenemos nuestra pata, pero también hay otras 2 patas centrales que tienen que empezar a trabajar. Una es los gobiernos, a través de legislaciones que regulen esta problemática, y la otra es las empresas. Las empresas productoras de este plástico también tienen que empezar a ser conscientes de que esos productos que vinieron haciendo y que vienen haciendo de forma sistemática y en volúmenes cada vez más grandes, tienen que empezar a ser reducidos. Diego, este problema comenzó a evidenciarse en la fauna marina. Sí, así es. Los primeros indicios de la problemática del plástico tiene que ver con la fauna marina, o sea, la basura marina empezó a interactuar de diferentes formas con distintas especies. Dentro de la basura marina tenemos un componente mayoritario que es el 80% que tiene que ver con basura de origen terrestre y aproximadamente un 20% que tiene que ver con basura de origen pesquero. Hay distintos tipos de interacciones que se dan con distintas especies de aves, mamíferos y tortugas marinas. Hay interacciones que tienen que ver con el enmallamiento, enredamiento, que esto se da mucho con el tema de las redes fantasmas, que son redes perdidas o desechadas por diferentes artes de pesca, y las cuales interactúan con los animales, pudiéndole provocar la muerte o distintos tipos de heridas. Y después tenemos que la ingesta. La ingesta se da fundamentalmente en zonas de alta concentración de basura de origen que sería urbano. Nuestro ejemplo, por ejemplo, nuestro ejemplo más característico es la zona de la desembocadura del río de la Plata, en Bahía San Borombón. Hoy existe evidencia científica de distintos grupos de investigadores trabajando en especies como lobo marino de 2 pelos, delfín franciscanas, tortugas verdes y diferentes especies de peces, donde hay evidencia directa de la ingesta de diferentes tipos de plástico. Nosotros trabajando desde el punto de vista veterinario, evaluando la salud, el estado sanitario de las especies, para nosotros trabajar con estos animales son indicadores de la salud del ambiente. O sea, las problemáticas que la intervención del hombre le va generando a los animales y que se manifiesta a través de distintas patologías, nos da a nosotros una idea de cuál es la salud del ambiente que los animales están utilizando. Fundamentalmente, en lo que hace la ingesta de basura, el plástico y sobre todo las bolsas plásticas tienen un alto impacto en tortugas marinas, ¿no? Hay distintos tipos de patologías que le provocan. La más común es la obstrucción mecánica del tracto gastrointestinal, o sea, se tapona, el animal no puede defecar, el animal se llena de gas, producto de la falta de evacuación. Entonces esto hace que el animal es como si tuviera que nadar con un chaleco salvavidas permanentemente. El animal está en superficie, no puede bucear para alimentarse, no puede bucear para escapar de predadores. Esto empieza con un déficit de alimentación, empieza con un problema de debilitamiento. Las tortugas marinas son animales que demandan un estado sanitario y físico muy importante para realizar sus grandes migraciones. Entonces esto lleva a un deterioro paulatino del animal que desemboca en la muerte del mismo. Y después hay otro tipo de efectos, son los que se conocen como efectos subletales, que si bien no provocan la muerte del animal, el animal está, en vez de tener el 100% de su estómago lleno de alimento nutritivo del cual obtiene energía, va a tener un 50, un 40, un 60% del mismo lleno de plástico.
estar comprando todo el tiempo botellitas. Y ojo, digo, a mí, yo tomo gaseosa, a mí me gusta. Muy rezagada en cuanto a todo lo que es normativa para gestionar el problema de los plásticos y de los microplásticos. Nosotros desde el Círculo estamos impulsando un proyecto de ley que prohíbe los microplásticos añadidos intencionalmente en un sector específico que son el de los cosméticos. En muchos países este tipo de microplásticos que se añaden intencionalmente a los productos cosméticos ya han sido prohibidos porque el problema es que son sobre todo los cosméticos de enjuague, que uno los utiliza y se los enjuaga rápidamente, entonces eso significa que van a parar a las aguas residuales de tratamiento y en general, por su tamaño tan pequeño, las plantas de tratamiento no los tratan. Entonces llegan directamente a los cursos de agua, a los ríos y al mar. Por ejemplo, hay otros sectores como el de las pinturas que también tienen microplásticos, pero que una vez que han sido utilizados quedan adheridos. Claro. Entonces, el nivel de liberación que tienen los productos cosméticos es casi del 100% en algunos productos cosméticos de enjuague. En cambio, en otros no. Por eso el foco se ha puesto y a nivel internacional se ha avanzado mucho en la prohibición. Y esto representaría un primer paso para empezar a prohibirlos en otros sectores que también los utilizan y que también tienen un alto nivel de liberación, como por ejemplo el de los productos de limpieza. Es impactante ver imágenes de distintas partes del mundo de ballenas y tortugas en las playas, ¿no? Cómo aparecen y cuando se hacen las necropsias se ven que hay kilos y kilos de plástico. Sí, sobre todo en la variedad de especies. Aparte, cada una de estas especies tiene una zona particular de alimentación a una distancia. Por ejemplo, se ha encontrado cachalotes o se ha encontrado en delfines picudos, sífidos, animales oceánicos, animales que se alimentan a grandes profundidades, así como también animales costeros, ¿no? Animales que están o tienen su hábitat cerca de lo que son la desembocadura de ríos o zonas densamente pobladas y urbanizadas. Martín, ¿de qué manera los plásticos se terminan convirtiendo en microplásticos? Bueno, cuando hablamos que los plásticos tardan tanto tiempo en degradarse, no es que los plásticos finalmente terminan desapareciendo de la nada y que de ser un producto plástico pasan a ser la nada misma. Lo que ocurre es que los plásticos, en un proceso de años y a través de la erosión, comienzan a quebrarse. Y comienzan a hacerse cada vez fragmentos más chiquititos, más chiquititos, más chiquititos. Lo que se llama microplásticos es cuando este proceso de degradación de los plásticos terminan siendo todas piezas menores a 5 milímetros. Y este es el concepto de microplásticos en este sentido. También existen los microplásticos que son generados a propósito para distintos usos, pero cuando hablamos de microplásticos en general estamos hablando de eso, de piezas plásticas que se empezaron a degradar y a romper en pequeños fragmentos. No es que desaparezcan, sino que esas piezas grandes se transforman en un montón de pedazos chiquititos que siguen estando en el ambiente, en los océanos y en todos lados, básicamente. En el agua también encontramos microplásticos. En el agua es uno de los lugares donde más microplásticos encontramos. Hay un montón de estudios en este sentido y hay un montón de estudios que nos marcan que ya los microplásticos están en el agua que estamos consumiendo. Recientemente, desde Vida Silvestre en Argentina y WWF a nivel global, sacamos una campaña que se llama Tu Dieta Plástica, que lamentablemente lo que muestra es esto, es cómo nosotros mismos estamos consumiendo microplásticos. Y el agua obviamente es como el lugar central en el que les fueron encontrados en el estudio, que se hizo en un montón de países alrededor del mundo, ¿no? Sí. Pero no solo en el agua, están en el agua, están en peces, están en la cerveza, que fue uno de los puntos que se estudió,
están en mariscos y están en la sal marina, por ejemplo. Son tan pequeños esos fragmentos que no los podemos ver, obviamente, a simple vista, pero fueron encontrados y fueron estudiados, y esto nos marca una situación en la que ya nosotros mismos estamos comiendo plástico. Necropsia se empieza a identificar distintos elementos que son de uso doméstico nuestro, ¿no? O sea, puede llegar a identificar desde tapas, las tapitas de las gaseosas o de botellas plásticas, restos de plásticos duros, pero sobre todo es el plástico de las bolsas plásticas, sobre todo esas bolsas de un solo uso, las que uno encuentra en mayor cantidad, y es uno de los elementos que en las necropsias de tortugas marinas en la zona de la bahía de San Borombón podemos identificar con mayor frecuencia. Pero al problema de los macroplásticos le sigue el problema de los microplásticos, que es algo que también que se está empezando a investigar y cada vez se encuentra mayor evidencia. La fragmentación de las grandes, de las bolsas plásticas en porciones inferiores a los 5 milímetros de tamaño se llaman microplásticos. Y la particularidad que tienen estos microplásticos que por su tamaño tienen la posibilidad de mezclarse en los distintos niveles de la cadena trófica, y ya no estamos hablando ni de aves, ni de reptiles, ni de mamíferos marinos, sino estamos hablando de peces, estamos hablando de moluscos. Los albatros son víctimas de este tipo de contaminación. Las tortugas que viven en nuestras costas a menudo confunden una bolsa plástica con una medusa. En un estudio reciente analizando el contenido estomacal se descubrió más de una docena de residuos plásticos por animal estudiado. En una tortuga se encontraron más de 600 residuos plásticos. Hay que actuar ya. Fundación Vida Silvestre Argentina necesita tu ayuda. Petreles gigantes, pingüinos, inclusive ballenas comen estos plásticos accidentalmente. Más del 50% de la basura registrada en la costa del mar argentino es plástico. Tapitas, envoltorios y bolsas llegan de los ríos y de la tierra al mar. Solo nosotros producimos desechos que la naturaleza no puede procesar. Vida Silvestre cuenta solo con tu apoyo para lograr la conservación del mar argentino.